Un pensamiento de la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo. San Mateo capítulo 11, versículo 29. San Mateo capítulo 11, versículo 29. La palabra de Dios dice, Mateo 11, 29. Dice la palabra de Dios, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros en este lugar. Gracias por los ángeles que le acompañan. Gracias por darnos a Cristo Jesús. Querido Dios, gracias por la presencia del Espíritu Santo en nuestro medio. Gracias por los amigos y amigas presentes. Gracias por los hermanos y hermanas para que juntos le adoremos en espíritu y en verdad. Querido Padre, gracias por todos aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier lugar de la tierra. Y ahora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Háblenos, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Durante este fin de semana estamos trabajando con la serie titulada Aprended de mí. ¿Cómo no? Lo puede apagar. Gracias. Y decíamos que la mayordomía involucra todo el ser. Podemos resumirlo con 4 T. El templo, que es el cuerpo. El tiempo, que mide la vida. Los talentos, que desarrollan la misma. Y los tesoros, que son recursos de Dios para ser administrados. El secreto de ser un buen mayordomo está en conocer a Jesús, en aprender de Jesús. Cuando aprendemos de Jesús, el Santo Espíritu nos habilita y nos capacita y nos prepara para serles fieles a Dios. Decíamos que todo se determina por nuestras creencias y no estamos hablando de dogmas o doctrinas religiosas. Estamos hablando de una forma de vida, de un estilo de vida, de una cultura de pensamiento, de una idiosincrasia, de una manera de ser. Cuando las creencias están fundamentadas en Cristo Jesús, no hay nada que temer. Cuando nuestras creencias están basadas en la palabra de Dios, hay nada que temer. Decíamos que las creencias se forman de la razón 2 y la razón 1. La razón 2 es el conjunto de experiencias y conocimientos que hemos adquirido durante toda la vida. Si esas experiencias y esos conocimientos están centrados en Jesús, hay nada que temer. La razón 1 es la capacidad que Dios nos da de aprender lo que no sabemos y sustituir lo equivocado que habíamos aprendido. Por eso, las creencias son determinantes en la vida de una persona. Las creencias forman los pensamientos. Usted piensa como piensa porque usted cree como cree, porque vive como vive. De allí la importancia de conocer, comprender y entender lo que es el arrepentimiento, lo que es la conversión. Necesitamos conocer esos elementos básicos y todos dependen de Cristo Jesús. Los pensamientos forman las emociones y usted, a través de sus emociones, lleva a cabo sus acciones. Usted piensa, siente, actúa. Las acciones forman los hábitos y los hábitos son una respuesta aprendida a un estímulo determinado. Usted reacciona como reacciona porque cree como cree, porque piensa como piensa, porque siente como siente y entonces acciona como acciona y los resultados son los hábitos.
Los hábitos forman su carácter. Y dice la sierva de Dios que lo único que llevaremos al cielo es el carácter. Y el carácter determina entonces el destino, el resultado final de su vida. Si todo este asunto usted lo centra en Cristo Jesús, no tiene nada que temer, porque lo que ocupa el centro de tu vida determina 4 cosas fundamentales. Lo que está en el centro de tu vida determina tu sabiduría, determina tu seguridad. ¿Qué hay en el centro de tu vida? El centro de tu vida determinará todo el futuro, determinará toda tu vida. Si Cristo es el centro de tu vida, si conoces a Cristo, si comprendes a Cristo, si entiendes a Cristo, si eres amigo de Cristo, si tú sabes quién es Él, si lo conoces, dirá como dijo Pablo, yo sé en quién he creído. Aunque ya estaba a punto de morir, su fe no falló. Cuando conocemos a Jesús, decíamos durante la semana, entonces descubrimos que su yugo es fácil y su carga es ligera. El yugo de Cristo es fácil porque son sus enseñanzas, sus lecciones, su palabra. Y su carga es ligera porque Cristo cargó el peso del pecado y pagó por mí la culpa del pecado. Por eso, cuando entiendo el plan de salvación, descubro lo que significa justificación, santificación y glorificación. La justificación no es más que la liberación de la culpa por el pecado, la liberación del castigo por el pecado. La justificación es, como se conoce, un acto forense. Dios me declara justo por aceptar a Cristo Jesús. Lo hermoso de todo esto es que entonces comienza un proceso de santificación, la liberación del poder del pecado. El Santo Espíritu me habilita, me capacita, me prepara, produciendo en mí el nuevo nacimiento. Todo esto centrado en la persona de Cristo Jesús. Por tal razón, el yugo de Cristo, sus enseñanzas son fácil, porque Cristo ya resolvió el problema del pecado, y su carga, la carga de la salvación es ligera, porque la salvación es Cristo Jesús. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. La glorificación será cuando Cristo venga, y esto corruptible sea vestido de incorrupción, y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y entonces viviremos para siempre, no más muerte, no más dolor, no más llanto, no más pena jamás. Estudiamos también en el libro de Hebreos capítulo 5 versículo 8 que el apóstol escribe: por cuanto padeció, aprendió la obediencia. Vimos cómo Cristo padeció, sufrió, cómo Cristo tuvo muchas dificultades, pero todo lo sabía de antemano. Lo vimos en Getsemaní diciendo 3 veces la misma frase: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Se sometió a Dios. En el versículo 45 vemos cómo habla de la hora. En San Juan 17:1 dice: la hora ha llegado. ¿Cuál hora? La hora del dolor, la hora del sufrimiento, la hora de la angustia, la hora de la separación, la espantosa hora donde el Padre tiene que retirar su mirada de Cristo Jesús, porque Él tomó el precio del pecado de la humanidad para matarlo en su propio cuerpo. Como Cristo se sometió a Dios, por lo que padeció, aprendió. Estudiamos también que la palabra obediencia significa colocarse bajo las órdenes de alguien, colocarse bajo la voz de alguien, obedecer a la voz de alguien. Cristo se sometió a Dios y le obedeció. Y entonces nos quedamos estudiando el significado del verbo aprender. Él dice: y aprended de mí. No está haciendo una sugerencia, no está haciendo una petición, Él está dando una orden. Estudiamos el verbo mantano, que básicamente significa cuando alguien aprende por la experiencia. Aprended de mí, vengan, conózcanme. Aprended de mí, compréndanme. Aprended de mí, entiéndanme. Caminen conmigo, transiten conmigo, descúbranme. Miren los hechos de mi vida, miren mi experiencia, miren mi persona, mírenme a mí. Y entonces reproduzcan mi vida. Comprender los hechos y adoptar un nuevo estilo de vida centrado en Cristo Jesús. Hace muchos años, en la ciudad de Santiago, dimos una campaña que se tituló
nuevo estilo de vida. La campaña duró 17 semanas, se bautizaron en ese tiempo 134 personas y nacieron 3 iglesias. Luego repetimos la segunda parte de esa campaña en la iglesia de Sion. Se bautizaron 37 personas y el 90% eran profesionales. Oiga, qué interesante. Esta gente descubrió que la clave del éxito en la vida está en Cristo Jesús. Que la salvación es Cristo Jesús. Que el éxito del matrimonio está en Cristo Jesús. Que si el hombre no cambia, la mujer no cambia, no hay futuro. Y el único que tiene poder y autoridad para cambiar es Cristo Jesús. Aquello fue una experiencia maravillosa y me alegra que Javier esté aquí porque el asunto se remontó y se proyectó en la parte financiera también. La iglesia fue remodelada, pasaron cosas maravillosas. Porque cuando la gente conoce a Cristo Jesús, el Santo Espíritu dirige la vida en forma completa. Este aprendizaje domina los hechos claves con el fin de vivir en la voluntad hermosa de Dios mediante la fe. Decíamos también en el tema anterior que hay una relación estrecha entre aprender, el verbo mantano, y el sustantivo madetes, que habla de los discípulos. Y siendo que hay una relación tan estrecha, explicábamos que mantano, que significa aprender, entonces cuando se trata del discípulo, significa que un discípulo es un aprendiz, es un adherente. El discípulo es nada más y nada menos que un alumno. Cuando somos discípulos de Jesús, la gente nota, como dice Proverbios capítulo 4, versículo 18, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es como perfecto. La gente ve que en nuestra vida cada vez más se perfila la persona de Cristo Jesús. Cada día el Santo Espíritu te va cambiando y transformando. Decíamos también que Cristo Jesús, en forma muy clara, escogió a 12 apóstoles para que estuvieran con Él. Los discípulos tuvieron una experiencia práctica con Jesús. Los discípulos caminaron con Jesús, compartieron con Jesús, vivieron con Jesús. Los discípulos se convirtieron entonces en los testigos de los hechos de Cristo Jesús. De allí que el verbo aprender, el sustantivo discípulo y ahora la palabra testigo guardan una relación muy estrecha, porque si es verdad que usted aprendió de Cristo Jesús, se convierte en un discípulo de Jesús. Y si es verdad que usted es un discípulo de Jesús, será un testigo de Jesús. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. La gente notará el cambio y la transformación en su vida. Dios no miente ni puede mentir. Las bendiciones de Dios se hacen reales y patentes en todo aquel que decide creerle a Él. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Mire, si es verdad que usted conoce a Jesús, si es verdad que aprende de Jesús, si es verdad que usted le sirve a Jesús, si es verdad que camina con Jesús, no importa cuál sea la necesidad, Dios la suplirá aunque tenga que partir la tierra por la mitad, porque Dios no miente. Romanos 8:32, el que no escatimó ni aún a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo? Nos dará juntamente con Él todas las cosas. La clave de la mayordomía es glorificar el nombre de Dios, física, mental, social, emocional, espiritualmente. Por eso quisiéramos completar esta serie con la palabra testigo. ¿Quién es un testigo? Un testigo es alguien que puede dar testimonio con respecto a un suceso, porque lo ha observado directamente, porque lo ha experimentado. Si usted me pregunta a mí si vale la pena ser fiel en el diezmo y la ofrenda, le voy a decir con un sí muy alto. Muchas veces le voy a decir sí, 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 sí. Si usted me pregunta en 42 años que tengo en la iglesia, pienso que son más, pienso que son 44. Si al serle fiel a Dios del diezmo y ofrenda ha sido una bendición, puedo decirle con mucha insistencia sí, sí y sí.
Si usted me dice si he vivido situaciones difíciles, puedo decirle que sí, pero puedo decirle también que de todas nos salvó el Señor Dios Todopoderoso. Primera de Samuel capítulo 2 versículo 30. Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas yo nunca tal haga, pues yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Vamos a la evidencia bíblica ahora. El final de todo esto es que usted se convierta, que yo me convierta en un testigo de Dios. Que cuando la gente le conozca a usted y me conozca a mí, cuando abramos la boca, conozcamos de tal manera al Señor Jesús, comprendamos de tal manera al Señor Jesús, entendamos de tal suerte al Señor Jesús, que cuando abrimos la boca es como el mismo Jesús hablando palabra de vida para la vida eterna. Eso cambia el corazón de la gente. He podido bautizar personas que ganaban la vida matando a otros. He podido ver cómo el Señor ha cambiado y transformado la vida de personas. En la ciudad de Nueva York una vez, había un hombre con un negocio en una calle que no voy a decir el número porque los jóvenes son muy curiosos. Lo invitaron a venir a la iglesia. Vino a regañadientes porque el sábado, este señor tenía un negocio en ese lugar bien feo, bien raro, bien raro. Y no quería perderse esa hora para estar en la iglesia, pero vino. Cuando entró a la iglesia, que hacía muchos años que no venía, cuando oyó el sermón, el Espíritu Santo dijo, este es mi momento. Lo agarró y lo partió en pedazos. Entonces no se quería ir de la iglesia, empezó a llorar. Y empezamos a hablar. Y vimos después cómo el Espíritu Santo, con su espada bendita, rompió todas esas amarras del diablo, de prostitución y de todas esas cosas raras, donde este señor se ganaba la vida. Y podría contarle una historia y otra historia, pero la historia más importante no es la que nos cuentan. La historia más importante es la que usted viva, la que yo viva. Testigos. Cuando el Señor Jesús vino a la tierra, se ocupó de vivir, compartir, caminar, transitar con los discípulos para que vivieran una experiencia, no solo aprendieran un concepto. Y ahora el testimonio de ellos, Hechos capítulo 1, versículo 8, vamos rapidito. Hechos capítulo 1, versículo 8, el testimonio de los apóstoles. Recuerde que el método que estamos utilizando es bíblico, gramático, descriptivo. Mire lo que es el fundamento de la experiencia cristiana. Los que vivieron con Jesús, los que aprendieron con Jesús, los que compartieron con Jesús. Hechos capítulo 1, versículo 8. ¿Cómo dice el verso 8? Dice Jesús, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis, ¿qué cosa dice él? Testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando usted se para a presentar un concepto, cuando usted se para a mostrar un argumento, los argumentos se discuten con los argumentos, pero las pruebas, las evidencias no se pueden discutir. ¿Cómo la discute usted? ¿Cómo me discute usted a mí que un médico me miró a los ojos y me dijo, no hay nada que se pueda hacer, nadie lo puede ayudar, usted solamente se va a morir? ¿Cómo me explica usted a mí que no me haya muerto? Todas las pruebas dicen que usted no tiene, no, se acabó. En cualquier momento usted se muere. No hay nada que se pueda hacer. La única salida de su experiencia es la muerte. Lo único que lo sana a usted es la muerte. Y que empieza a llorar el médico. Un hombre con 60 años de experiencia en la medicina. Y yo empecé a reírme y él empezó a llorar. Y es cosa linda. Y él me miraba riéndome y él llorando. Y él pensaba que yo estaba riéndome porque era ignorante. Me decía cosas lindas. Me agarraba y me decía, mi querido hermano, mi querido pastor, usted no me está entendiendo. Y yo lo miraba y me reía y decía, que no me está entendiendo usted a mí. Dice, ¿es verdad que usted se está muriendo? Digo, ¿se morirá usted? Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Quién es el camino, la verdad y la vida? ¿Quién es el dueño de todo? ¿Quién creó todo? ¿Quién tiene la última palabra? ¿Se enfermó Lázaro?
A ver, ¿se enfermó o se enfermó? Sí. Cuando le dijeron a Cristo que Lázaro estaba enfermo, ¿qué dijo? Cosa linda, dice él, esta enfermedad no es para muerte, mamacita linda. Y entonces las hermanas se quitaron, entonces Jesucristo dice que no es para muerte. ¿Se murió o no se murió? Sí. ¿Se murió o no se murió? Sí. ¿Cuántos días tenía de muerto cuando Cristo llegó? ¿Pero quién llegó? Llegó la vida. Cuando la vida llega, la muerte sale corriendo. ¿Usted lo cree? ¿Lo cree o no lo cree? ¿Usted ha estado muriéndose alguna vez? Ay, lo agarré ahí, lo agarré. Hablamos muchas cosas que no sabemos. Pero cuando usted ve la muerte, amigo mío, la cosa tiene otro color. Ya no hay interés de carro, ni de casa, ni de zapatos nuevos. Esa bobería se va. Compadre, la cosa tiene otro color. Qué lindo el Señor. 3 semanas, la tercera semana le dije al doctor, yo me voy, yo tengo una agenda que cumplir, yo tengo muchos lugares que ir a predicar el evangelio, dar campaña. Y él empezó a reírse entonces. No, usted no se puede ir de aquí. ¿De quién dijo que yo no me puedo ir? Maravilloso Dios. Así que la tercera semana le dije, me voy, don. La semana que viene tengo que viajar para tal lugar a dar una campaña. ¿Pero y cómo? Como siempre. Y le dije, Señor, ya está bueno, esto he sufrido mucho, tengo mucho dolor, ya que esta cuestión que tuve que quitar esta coño, me tengo que ir, Señor. Sí, mi negro, vámonos. Y nos fuimos. Y nos fuimos. Usted no puede decir de mí que esto no es verdad, porque fui yo que lo viví. Testigo. Cuando usted le dice a la gente de frente y en su cara las cosas que usted ha vivido, la gente se estremece. En Australia le dije a un tipo, me dice, mire, yo no puedo creer en Dios, yo no puedo creer en la iglesia, yo no puedo creer en esto, aquello y lo otro, porque usted no sabe las cosas que a mí me pasaron. Le dije, mire, yo no sé qué será lo que te pasó, pero una cosa yo sí sé, que no te pasó con Dios. Pero si Dios fue tan capaz, si Dios fue tan, ni sé qué decir, que no dio a Jesucristo, ¿quién dijo que te va a hacer daño? ¿Qué dice Juan 3:16? ¿Qué ha dado a quién? Para que todo aquel más tenga. Si el Padre Celestial nos dio a Jesucristo, que era todo lo mejor que tenía, ¿quién dijo que se va a molestar de que fastidiarte la vida? Si te está fastidiando la vida, ve a ver qué tontería fue la que hiciste. O si te está fastidiando la vida alguna situación, ve a ver qué es lo que Dios quiere, porque el dolor y el sufrimiento son las mejores herramientas de Dios para sacar lo peor que tenemos de nosotros. Y para habilitarnos y capacitarnos para llegar a alturas que de otra manera no podríamos subir. José, ¿cómo era José en la casa de su papá? Un inútil. ¿O no? ¿Lo añoñaba Jacob? ¿Lo añoñaba o no lo añoñaba? ¿Le compró una qué sé yo qué, de qué sé yo cuántos colores? ¿Sí o no? Si se queda con donde Jacob no sirve para nada. Papá dijo, no, este negrito hay que meterle calor. ¿Lo vendieron o no lo vendieron? ¿Llegó o no llegó a Egipto? ¿Sí o no? Sí. Y en la casa de Potifar, ¿qué llegó a hacer? En la casa de Potifar, José tuvo un estudio universitario. A la casa del capitán de la guardia de Faraón venía toda la crema de la corte. Así que Dios es tan sabio que lo puso a aprender ahí economía, etiqueta y protocolo. Ahí lo fajó y lo preparó como un líder en la casa de Potifar. Universidad gratuita. Y al final dice, papá Dios, no, este está muy tranquilo, hay que meterle fuego. ¿Qué dijo la mujer de Potifar? Ven para acá. Él dice, usted se equivocó. ¿Dónde lo mandaron? ¿A cuál cárcel? ¿A quiénes metieron preso en esa cárcel? Al copero y el panadero. ¿Dónde estaban el copero y el panadero frente a quién trabajaban? ¿Quién lo está acercando arriba? Dios. Cada situación difícil es una oportunidad de Dios de hacerte crecer. Pero ¿qué es lo que hacemos? ¡Ay, Señor! ¡Ay, cállese la boca, compadre! ¿Cuántas veces se quejó José? ¿Cuándo se quejó? Busque una queja de José. Cayeron en la trampa, así que se quejó. Le dijo al copero el panadero, díganle a Faraón que yo estoy aquí, pero que yo no tengo que estar aquí, yo no soy de aquí, que por favor me dejen ir para mi casa. Dijo algo, pero no se quejó. Y al final, ¿dónde lo puso Dios? ¿Dónde lo puso Dios? ¿Quién gobernaba Egipto entonces? ¿Quién fue la respuesta de Dios para acabar con el hambre? ¿Quién sabe si tú eres la respuesta de Dios para muchas cosas y por estarte quejando Dios no ha podido hacer su trabajo? Testigo. Hechos capítulo 1 versículo 22.
comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Testigo. Dios anda buscando testigos, capítulo 2, versículo 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual, ¿qué dice ahora? Todos nosotros somos, ¿qué cosa? Testigos. 40 días pasó Jesús en la tierra después que resucitó y se le presentó a los discípulos. Capítulo 3, versículo 15. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual, ¿qué dice ahora? Nosotros somos testigos. ¿De qué es testigo usted? En la casa la situación era difícil, dijo la dama. Pero pastor, tomé la decisión de serle fiel a Dios. Y Dios nos bendijo. Se me acercó el hermano en esa iglesia y me dijo, pastor, quiero que ore por mí. ¿Cómo no, hermano fulano? ¿Cómo van los negocios? ¿Cómo van los trabajos? Muy flojos, pastor. ¿Cómo va su fidelidad? Bajó la cabeza, muy floja, pastor. Digo, bueno, pues las cosas van buenas. Usted está sembrando bien, usted está cosechando tempestad. Siga por ahí, que se lo va a llevar el diablo. ¿Cómo usted pretende que lo bendiga si usted es un infiel? Le bajó la cabeza. Lo que pasa es que no me dé ninguna explicación. Pruebe a Dios, mire lo que dice Malaquías, pruebe a Dios, pruébelo y usted verá. Qué cosa linda, mamá. 2 semanas después viene con los ojos rojos y me dice, pastor, lo estoy intentando. Digo, a mí no me ven con intentando, o lo hace o no lo hace. Pero mire, ya empecé a devolver mi diezmo, que yo tenía como 10 años que no lo hacía. Digo, va por buen camino. A la 4ª semana viene y me dice, me estoy manteniendo fiel, pastor. Digo, a mí no me dé cuenta, vaya a darle cuenta al Señor. Al mes siguiente, cosa linda, al mes siguiente viene con los ojos llorosos y me dice, ¿es verdad que funciona? Sí. Digo, ¿funciona? Me dice, sí. Mire, he hecho como usted me dijo, he orado y ayunado y le he pedido perdón a Dios porque le robé por muchos años. Pero, ¿no quiere usted saber que recibí una llamada de una dama? Yo andaba buscando solares para construir las casas que hago y después las vendo. Tenía una casa pendiente ahí que no me salía, que no se vendía. Y curiosamente me llamó una dama y me dijo, ¿usted es el señor fulano de tal? Le dije, sí. ¿Usted tiene alguna casa que quiera vender? Sí, tengo una. ¿Le interesa comprar solares? Sí. Pues venga para acá, por mi casa. Pastor, fui a la casa de esta mujer. Me dijo, le compro la casa que tiene. Tengo 18 solares aquí, mire, toda esta tierra es mía. Mire lo que pasa por ahí. Le voy a pagar su casa en efectivo. Le voy a vender todos estos solares y me lo paga a medida que usted vaya haciendo la casa y la vaya vendiendo. Le voy a comprar 3 casas y le voy a dar dinero en efectivo también. Y él no podía creerlo, se quedó mirando a la señora con la boca abierta. La señora le dice, ¿usted me está oyendo? Dice, sí, señora. Dice que lo que le pasa es que lo veo como azorado. ¿Qué le pasa a usted? No, señora, es que estoy sorprendido. ¿Usted no dice que es cristiano? Sí. Y entonces el Dios que usted cree no es todopoderoso. Sí, pues entonces ¿qué es lo que le pasa? Dios puso esto en mi corazón y lo estoy haciendo con usted. Mire, 18 solares. Ahí lo puede trabajar. Esos 18 solares usted puede hacer toda la casa que usted quiera. La primera que vaya a hacer, quiero que me la haga a mí. Yo se la pago, aquí está el dinero, vamos a resolver. Y viene con lágrimas llorosa y me abraza y empieza a gritar. Feo que gritaba el hermano. A llorar y a llorar y a llorar. Cosa linda, mamá. ¿Quién es el dueño del oro y la plata? ¿Es usted un testigo del Señor? Lindo es que el miércoles se plantó el hermano a dar su testimonio. Allí había lloradera y gritería y cosas. Qué vergüenza. Por no dar testimonio, por no ser testigos del Señor, estamos haciendo a mucha gente no entregarse a Jesús. Hechos capítulo 5. Bueno, aquí hay tanto que presentar. Versículos 29 al 32. Hechos capítulo 7, versículo 58. Testigos. Dice Hechos 7, 58. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. ¿Y qué dice ahora? Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba ¿cómo? ¿Vio Saulo cómo mataban a Esteban? ¿Sí o no?
¿Estaba de acuerdo Saulo? Y cuando Saulo iba para Damasco con órdenes de prender a los cristianos, ¿quién se le presentó? ¿Quién le habló? ¿Quién lo tumbó del caballo? ¿Quién lo estrujó? ¿Quién lo cegó? ¿Qué te pasa, Pablo? La gente siempre presenta a Cristo debajo de una cruz como, déjese de eso. Un día amanecí como con los cables cruzados y le dije, bueno, Señor, yo quiero que me dé su bendición porque quiero hacer una serie violenta. Cosa linda, mamá. ¿Qué tú quieres? Yo quiero hacer una serie de un Jesucristo que, compadre, que pelea, que arregla a la gente. Título de la serie, Jesús el Cristo, Jesucristo. Esa fue una serie tan violenta, cosa linda, mamá, que un jueves vino a la casa, era una semana de oración, vino un gringo bautista, la esposa bautista también venía todos los sábados a la iglesia de nosotros y iba todos los domingos a su iglesia. Y este señor vino un jueves y ese día parece que el tema era más caliente que los otros días. Y cuando el tipo terminó de ir el sermón, nada más gritaba, huracán, 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 esto es un huracán. ¿Y qué es esto? Cuando sale afuera, había un muchacho que grababa los sermones. Queríamos comprar una máquina de esa reproductora de CD, de unos robótica. Te le ponía 200 CD, ella sola lo imprimía, ella hacía todo el trabajo solita. Valía casi 4,000 y tanto, casi $5,000. No teníamos dinero para comprarla. Le dije a Efraín, busque toda la información que la compramos lo más pronto posible. Y él me mira y se ríe y dice, ¿con qué dinero? Y con el dinero que tenga el Señor. Dice, pero usted sabe cómo está la iglesia. Y digo, mira, la iglesia estará como le dé la gana, pero Jehová es el dueño del oro y la plata. Él va a mandar los dineros ese. Y cuando este hombre sale, se encuentra con Efraín y le dice, dime una cosa, Efraín, ¿qué es lo que el pastor necesita? Y Efraín, que no es tonto ni perezoso, dice, una máquina como esta. Tenía la imagen en el celular, mira como esta. ¿Y cuánto que cuesta? 4,800, que sé yo cuánto. Pues mira, te mando el cheque el sábado que viene con mi esposa para que le compre su máquina. ¿Y para qué esa máquina? Para reproducir CD y dar a la gente. Pues te mando el dinero. Quiero decirle que llegamos a tener 9 máquinas de esas. Y repartimos CD por todas partes. ¿Es Dios real o no es real? ¿Es real o no es real? ¿Es real o no es real? Eso es lo que es un testigo. Que usted pueda pararse en sus dos propios pies y decir, al Dios que creo, en el Dios que creo, ha hecho estas maravillas en mi vida. Eso es lo que llamo testigo. Capítulo 10, versículo 39. Aquí vienen los versículos que más me gustan. Hechos 10, 39. Recuerda el método bíblico, gramático, descriptivo. Bíblico, solo la Biblia. Gramático, el significado de las palabras en la Biblia. Y descriptivo, la Biblia se explica a sí misma. Dice, y nosotros somos, ¿qué cosa? Testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Los discípulos, ¿estaban ahí o no estaban ahí? ¿Vieron o no vieron? ¿Experimentaron o no experimentaron? ¿Sí o no? Cuando usted lo ha vivido, cuando usted lo ha experimentado, cuando usted estuvo ahí y abre la boca y da su testimonio, hay que oírlo. ¿A usted no le contaron? La mayordomía es la manera como el Espíritu nos prepara para vivir una vida que glorifique el nombre de Dios. Si usted no es fiel a Dios, no venga con cuento. Versículo 41. Dice el verso 40, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. ¿Comieron con Jesús? Sí. ¿Lo vieron vivo? Sí. ¿Cómo es posible que una persona que el viernes tiene las heridas abiertas, que el viernes lo entierran, cómo es posible que el domingo ya tenga todas las heridas sanas? Tomás dice, yo no creo eso. Cuando yo lo vea y yo ponga mi mano en su costado y ponga mi mano en su herida, yo lo voy a creer.
¿Lo hizo Tomás o no lo hizo? ¿Está basado en el Señor Jesús? Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Testigos. La gente quiere creer. La gente necesita creer. Pero la gente necesita que usted le presente las evidencias. Éxodo capítulo 14, versículo 31. ¿Cuándo creyó el pueblo? Éxodo 14, 31. Hay mucha gente que quiere creer, pero lamentablemente falta el testimonio de un testigo que haya creído. Éxodo capítulo 14, versículo 31, ¿cómo dice? Y vio Israel, ¿qué cosa? Aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. ¿Y qué dice ahora? Y el pueblo temió a Jehová. ¿Y qué dice? Y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. ¿Cuándo creyeron? Cuando vieron. Alabado sea el nombre de Dios. Vecino, ¿y por qué? Déjeme ver si le cuento esta de otra manera. Llegamos a un lugar y me gusta orar. Señor, de campesino y de campo y de agricultura yo no sé nada. ¿Qué sembramos? Cosa linda. Siembra maíz. Bueno, pues vámonos con el maíz. Voy y le digo al que sabe, al agricultor, al muchacho que está atendiendo eso, ¿sabe qué vamos a sembrar? ¿Qué? Maíz. Maíz en Cuaresma. Digo, yo no sé de Cuaresma o no Cuaresma, el maíz que va. Pero maíz. Oiga, el tipo se asustó. Y le digo, maíz. ¿Usted está seguro? Mira, amigo mío, el Señor me dijo que es maíz y es maíz. Pero pastor, que no llueve en Cuaresma. Pues va a llover. Pero es que se quema. Maíz. Maíz, sí, pues maíz. El muchacho comienza a sembrar el maíz y los vecinos le caen encima. ¿Qué te pasa a ti, fulano? ¿Cómo tú le vas a hacer eso al pastor? Estamos en Cuaresma. Todas esas matitas se van a quemar con el sol. Tú sabes que en Cuaresma no llueve. Tú tienes que estar loco. Tú le estás haciendo perder su tiempo y su dinero. Espérense, le dice el muchacho. Yo sé igual que ustedes que esto no es tiempo de sembrar maíz. Y se lo dije, él dijo, maíz. Y me dijo, cuando me dijo, el Señor me dijo que era maíz, maíz va. Sembró el maíz, compadre. Y los vecinos empezaron con la chismografía a esperar que se quemara la cosa. Cosa linda, babacita linda, compadre. Y empezó, llueve, y llueve, y llueve, y llueve. Entonces decían, ahora la lluvia le va a dañar el maíz. Mire qué barbaridad. Un día me llama el muchacho y me dice, oiga pastor, ya que hay maíz maduro que se puede comer. Ah, sí, sí. Busca funda de esa funda plástica y échale una docena de mazorca y llévale una docena a cada casa que esté alrededor del pedacito de tierra ese y repártela a todo el mundo. Al final de la semana me llama y me dice, pastor, ya lo hice. ¿Qué hiciste? Ya repartí 125 docenas. Digo, ¿no hay más casa por ahí? No, ya están todas repartidas. Digo, ¿produjo o no produjo? ¿Produjo o no produjo? El problema de nosotros es que necesitamos creerle a Dios. Y no le creemos porque no lo conocemos. Testigo. ¿Qué tenemos que ser? Números capítulo 14. Estoy abreviando esto porque el tiempo se nos acabó. Pero gloria a Dios que tuvimos el tiempo. Números capítulo 14, versículo 11. ¿Qué dice el versículo 11? Ahora pregunta Jehová. Y esta pregunta es para usted también. Números 14, 11. ¿Qué dice? Y Jehová dijo a Moisés, ¿qué cosa? ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Qué dice ahora? ¿Hasta cuándo no me creerán? ¿Qué dice? Con todas las señales que he hecho en medio de ellos. ¿Qué más quieren que le muestre o demuestre para que me crean? Hay personas esperando que usted le crea a Dios para ver las maravillas de Dios y entregarse a Cristo Jesús. Hechos capítulo 13, versículo 31, aterricemos. Hechos capítulo 13, versículo 31. Todo lo que Cristo dijo se cumplió. Ustedes serán mis testigos. Ustedes darán testimonio acerca de mí. Y así pasó exactamente. Hechos capítulo 13, versículo 31. Hoy día
el Señor quiere dar testimonio. Necesita testigos como usted. Cuando usted es bendecido o bendecida de Dios, cuando su vida refleja las bendiciones de Dios, cuando la gente ve en usted la obra de Dios hacerse un hecho, vienen a preguntar y ellos también se entregan a nuestro Dios Todopoderoso. Hechos capítulo 13, versículo 31, ¿cómo dice? Dice, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son, ¿qué cosa dice? Sus testigos ante el pueblo. Cristo murió, fue sepultado, resucitó y se apareció a sus discípulos. Ahora piense por un momento, cuando a Pedro le tocó enfrentar la muerte, cuando le dijeron que lo iban a crucificar, empezaron los recuerdos en la mente de Pedro. Después que Cristo resucitó y se reunió con él, 3 veces le preguntó: Simón, ¿me amas? Y en forma muy humilde, Pedro contestó: Señor, tú sabes que te amo. Y el último grito de Pedro fue: Señor, tú sabes todas las cosas. Apacienta mis corderos. Cuando seas viejo, Pedro, Simón, tú extenderás tu mano y otro te ceñirá, diciendo de qué forma iba a morir. Cuando Pedro oyó, el Pedro que negó a Jesús, cuando Pedro oyó que lo estaban sentenciando a morir crucificado, en lugar de sentir dolor y pena, sintió gozo y alegría. No soy digno de morir como mi Señor. Ya lo negué una vez, no lo voy a negar 2 veces. Y entonces, como todo condenado tenía derecho a una petición, quiero pedir una cosa, por favor, pídala. Yo quiero que me crucifiquen con la cabeza hacia abajo, porque yo no soy digno de morir como murió mi maestro. ¿Había cambiado Pedro? ¿Había sido transformado Pedro? ¿Ahora era un valiente? ¿Ahora era un testigo? ¿Y usted qué? ¿Cómo quiere morir? Cuando digo cómo quiere morir, quiero preguntarle: ¿cómo quiere morir al yo, a la vida pasada? ¿Cómo quiere morir una vida de indolencia, de infidelidad? ¿Cómo quiere morir una vida donde no se ha glorificado a Dios? Amigos y hermanos, ¿verdad que en alguna de las áreas de la mayordomía tenemos que hacer arreglos y hacer correcciones? ¿Sí o no? Sí. Tu cuerpo, ¿verdad que hay que cuidar mejor el cuerpo que Dios te ha dado? ¿Sí o no? Todo daño que le hace a tu cuerpo peca contra el Espíritu Santo. Número 2, el tiempo. ¿Cómo estás usando tu tiempo? Son 24 horas que Dios te da cada día. ¿Cómo la estás usando? Debería darle a Dios por lo menos cada día 2 horas 40 minutos para leer la Biblia, para orar, para estar en comunión con el cielo. Será el diezmo diario. Si usted hace eso, usted verá la gloria de Dios. Número 3, tus talentos. Te va muy bien en el trabajo porque eres muy talentoso. Te va muy bien en tus negocios. Pero ¿cómo estás usando tus talentos para la gloria de Dios? ¿Cómo estás usando tus talentos para que almas se salven? ¿Cómo estás usando tus talentos que te dio el Espíritu Santo, tus dones espirituales, para que otra gente conozca a Jesús? Tesoro, la parte que no le gusta a la gente que le toquen. ¿Cómo estás manejando tu dinero? Que en realidad no es tuyo. ¿Cómo estás manejando el dinero del Señor? Amigo, amiga, en el nombre de Jesucristo le pregunto, ¿verdad que hay que hacer arreglos en la mayordomía? ¿Le gusta ser un testigo fiel del Señor? ¿Quiere permitir que el Espíritu Santo venga y le guíe y le dirija la vida? ¿Se atreve usted conmigo a tomar hoy la decisión de permitirle al Espíritu Santo que nos haga fieles? Recuerde que Cristo dijo: sin mí nada podéis hacer. Recuerde que Pablo dijo, Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Comienzo con los caballeros. Querido hermano, ¿te atreves hoy a ponerte en pie conmigo diciendo de esa manera: hoy dedico y consagro mi vida a Dios? Hoy le doy todo derecho legal espiritual al Espíritu Santo para que me cambie y me transforme. Hoy le permito a Dios que cambie mi vida
a la semejanza de Cristo Jesús. Si usted toma esa decisión, mi hermano, póngase en pie conmigo. Démosle derecho legal espiritual a Dios hoy para que nos convierta en mayordomos fieles y así seamos ejemplo para la esposa, ejemplo para los hijos y las hijas, porque como esposos nos olvidamos que representamos a Dios en el hogar, somos los sacerdotes de la familia, la esposa es la maestra y entonces entre el sacerdote y la maestra guían y dirigen a los hijos. Querida hermana, ¿se atreve usted hoy a tomar la decisión de entregarse en las manos de Dios para que el Espíritu Santo la haga una mayordoma fiel, para que sea un ejemplo y un testimonio para su esposo y para sus hijos? ¿Se atreve hoy usted a someterse a Dios para vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios? ¿Se atreve usted hoy a someterse a Dios para tratar con respeto a su esposo? ¿Se atreve a ser un ejemplo y testimonio para sus hijos? ¿Quiere usted que el Santo Espíritu produzca en usted el querer como nacer por su buena voluntad? Hermana querida, ¿acepta usted que venga el Santo Espíritu a su vida y la transforme de gloria en gloria a la imagen de Cristo Jesús? Entonces póngase en pie conmigo. Amigo, amiga, hermano, hermana, en el nombre de Jesucristo, le aseguro que las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Cuando el ángel llega cargado de bendiciones para nosotros en el hogar, el demonio que nos fastidia la vida se para frente a la puerta y le dice al ángel: un momento, esa gente no puede recibir esas bendiciones. Miren las cosas que están fallando. Dice la sierva de Dios que en el cielo los almacenes están llenos de bendiciones que nunca fueron entregadas. ¿Le gustaría a usted hoy ganar el derecho de recibir todas las bendiciones de Dios? Entonces tenemos que orar para terminar estos días de aprender de mí. Permítanme las damas hacer un llamado a los esposos. Querido papá, ¿te atreves hoy a pasar al frente conmigo para que juntos nos arrodillemos, le pidamos perdón a Dios por los descuidos que hemos tenido y hoy decidamos darle a Dios el 100% de nuestra vida para que el Espíritu Santo nos dirija como esposo, como padre, pero también como obrero, como cristiano en todo, para que la gloria de Dios se vea en nuestra vida? Si usted es papá y se atreve a tomar esa decisión, venga al frente conmigo y terminemos con una oración. La esposa necesita ese testimonio. Los hijos y las hijas necesitan ese testimonio. Aunque usted no lo crea, querido papá, la influencia suya sobre el hogar es poderosa. La iglesia necesita ese testimonio. Porque cuando usted le es fiel a Dios, cuando usted hace la cosa como Dios manda, Dios no se queda atrás. No importa cuál sea la prueba o la dificultad, si usted le es fiel a Dios, espere en Jehová y Él hará. Y no importa lo que pase, Dios estará a su lado como poderoso gigante. Querida esposa, si usted está de acuerdo con la decisión de su esposo, manténgase donde usted está y vamos a orar en esta hora, levantando nuestra mano para poner nuestro hogar en las manos del Señor. Querido Padre Celestial, le damos gracias por estos días. Gracias, Señor, por la gran oportunidad, el santo privilegio de reunirnos para aprender más de Jesús. Gracias por su palabra santa. Y ahora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo descienda sobre este lugar de una forma poderosa y en una manera muy especial descienda sobre cada uno de estos caballeros. Padre, que hoy ocurra como ocurrió cuando Saúl se encontró con Samuel y Samuel oró y ungió a Saúl. Que el Santo Espíritu le cambió el corazón. Venga, Dios, y cámbienos el corazón. Cambie nuestra mente. Háganos fieles. Manténganos firmes en los principios establecidos en su palabra y haga que nuestra vida refleje la vida de Jesús. Que seamos sencilla y claramente un instrumento del cielo para la gloria de su nombre. Que amemos, respetemos, cuidemos, protejamos, inspiremos a nuestras esposas. Que seamos un testimonio para nuestros hijos e hijas y que seamos una bendición para la iglesia.
en el área física, mental, social, emocional, espiritual. Que el Santo Espíritu nos cambie y nos transforme, nos convierta en luz en medio de la oscuridad, y que por nuestro testimonio muchas almas se entreguen a Cristo Jesús. Bendiga pastor, bendiga a Dios, al pastor de esta iglesia, bendiga a su esposa, bendiga a su hijo, y bendiga a todas las familias de esta iglesia y todas las familias de las personas que en este momento están recibiendo este mensaje. Que el testimonio nuestro sea tan poderoso que millones de almas se entreguen a usted. Dios, nos entregamos en su mano santa, le damos todo el derecho legal espiritual y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios les bendiga.